también es de alegría, también es de música. Y donde quiera que estén, puedan seguir adelante. Yo quisiera que tengan que pagar las personas que tengan que pagar y que esta muerte no se olvide. Estamos exigiendo justicia, ¿verdad? Para que algún día haya una justicia digna, porque nosotros no pedimos nada de cosas, sino lo que pedimos es una justicia. Con respecto a lo que sucedió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fue una desnaturalización del trabajo que hace el Estado. Por una parte, pues el Estado debe de tener protección a aquellos niños, niñas o adolescentes que puedan tener algún tipo de riesgo en las cuales pues pueda afectar su vida, su integridad física. Y pues estos hogares originalmente pues eran dar un servicio interdisciplinario y de atención a aquellos niños que se encontraban bajo este concepto, pero posteriormente se fueron perdiendo esa atención interdisciplinaria, ya dejaron de asistir, digamos, especialistas, psicólogos, especialistas médicos, y pues se fue cambiando totalmente el concepto, volviéndose en sí en una institución de represión, una institución que afectaba obviamente el desarrollo del niño y por lo tanto los niños y las niñas debían de ser castigados por actitudes, por mal comportamiento. Entonces ya no se les estaba ayudando en un desarrollo integral de su persona. El hecho de que los castigos consistieran en privarlos de alimentos, en introducirlos a ambientes cerrados por varias horas, sin lugar para dormir en una forma digna, sin darles permiso para ir al baño, que fue lo que pasó ese 8 de marzo, ya se vuelven cárceles, ya se vuelven internados de un estado policíaco, de un estado que persigue, ¿verdad? Que persigue a los niños y que no les da el lugar adecuado ni la protección adecuada. Pareciera ser como que en alguna forma había una especie de trampa, ¿verdad? O sea, a las personas se les castiga, pero sin embargo se les facilita en algún sentido el escaparse del lugar, pero ya la policía los buscaba, las captura y nuevamente las regresa a la institución, pero todo obedece a que hay malos tratos. Luego de que nos agarraron, nos reunieron varios policías, a un compañero lo agarraron bruscamente, porque él no se quería quedar quieto. Estaba lastimado del brazo, tenía yeso. Entre todos los policías lo quitaron de ahí. Después nos separaron hombres y mujeres. Nos hicieron a que nos tiráramos al monte. A mí me daba demasiada picazón, no aguanté. Me movía cada rato, me dijeron que me dejara de estar moviendo porque me iban a meter una patada. No aguanté, me metieron una patada, luego no volví a aguantar, me metieron otra. La crisis del hogar seguro era una crisis que se veía venir. Desde que las niñas estaban en el Manchén, en Antigua Guatemala, ya habían indicios de los malos tratos, sobre todo de las monitoras hacia las niñas. Cuando se hace la inauguración del hogar seguro ya habían algunas advertencias tanto de UNICEF como de otras organizaciones del riesgo de tener tanta población junta sin tener modelos definidos de atención. El día antes también estuvimos advirtiendo sobre que había un mal abordaje a la situación
estábamos indignados también como organización de cómo la policía había corrido a los chicos y a las chicas por los bosques aledaños del Hogar Seguro, los había golpeado con los bastones que ellos utilizan, los habían pateado, los habían tirado al suelo. Hicimos una visita esa noche antes y los vimos con las ropas muy sucias, con tierra y lodo, precisamente porque los habían arrastrado dentro del bosque para regresarlos al denominado Hogar Seguro. Mi nombre es Rosa Gallardo, soy parte del colectivo Plaza Las Niñas 8 de marzo. Esta colectiva nace precisamente el 8 de marzo 2017, cuando nos enteramos por medio de los canales difusivos de información que en el Hogar Virgen Seguro La Asunción existía un incendio donde estaban acorraladas más de 50 niñas. En primer lugar, ese 8 de marzo es mi cumpleaños, los 8 de marzo son mi cumpleaños y iba yo para la playa, pero cuando yo enciendo la televisión a las 6 de la mañana, 6:30 y comienzo a ver las noticias, comienzo a llorar. Me trajo a mí la rabia, me trajo a mí la indignidad, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy lesbiana, porque soy abuela. Yo no puedo entender a la gente que no puede, que puede olvidar y que no se indigna con la violencia. Tenemos más de 13,000 mujeres asesinadas y entre ellas muchas niñas. Nos están matando y nadie hace nada. Entonces ese 8 de marzo, esa rabia salió, esa tristeza, esa fuerza retenida salió porque era el vaciar del vaso de agua de toda la violencia, de las violaciones de los derechos humanos que tiene este Estado guatemalteco en contra de la vida, de los cuerpos y de las historias de las niñas y de las mujeres históricamente. Lo vimos con nuestros antepasados, lo vimos en el genocidio, lo vimos con las mujeres Ixil, con las mujeres de Sepurzarco y lo vimos ahora con las 41 niñas que ya no están. Nosotros lo que le exigimos al Estado, ¿verdad? Que siquiera el Estado pida perdón por lo que hizo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros exigimos, que se acerque a nosotros, pues, de parte del Estado, ¿verdad? Como le exigíamos al señor presidente Jimmy Morales, ¿verdad? Que ya salió libre, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido después de este incendio? Pues todos esperábamos que pudieran capturarse adecuadamente a todas aquellas personas que tenían algún tipo de responsabilidad en estos hechos. Sin embargo, pues han pasado ya muchos años y lamentablemente en Guatemala la administración de justicia no es algo que se dé pronto y cumplido como lo establece la propia legislación, sino que tenemos que esperar muchísimo para que hayan sentencias condenatorias de primera instancia. Y por lo tanto, entonces a nosotros nos deja un sabor de boca como que aquí casi cualquier persona puede hacer lo que quiera, porque la sanción no solamente no se da para todos, no es igual para todos, sino que también lleva muchísimo tiempo en poderlos alcanzar. Además de que la propia justicia, la administración de justicia, muchas veces busca proteger a aquellas personas que son responsables, o sea, el hecho de que pues, sea el presidente quien tenga que elegir a quién es el fiscal general, muchas veces lleva a que la fiscalía tenga que tener favores hacia aquellas personas que han sido, que los nombraron. Y ya también asimismo se da en los tribunales de justicia, el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de magistrados de segunda instancia, y no digamos también de la Corte de Constitucionalidad, muchas veces obedecen a tener que responder a favores que se dieron ya, y entonces nosotros vamos a ver que a veces tal vez la justicia no va a llegar para todos porque hay niveles de impunidad. Vivía en la zona 18, un área muy retirada. Mis hijas estaban llorando y gritando y me decía, mami, mamá, mamá, el hogar se está quemando, el hogar se está quemando, las niñas se están quemando. Me dijo. Y donde yo vi que las niñas realmente estaban ahí quemadas, las estaban sacando quemadas, yo andaba con caite, me puse unos zapatos
y una blusa y salí corriendo llorando y la gente se me quedaba viendo y me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se está quemando el hogar donde está mi hija, se está quemando el hogar. Yo llegué como a las 11 o 11:30 por ahí así ya las niñas ya las habían sacado a la mayoría. No pudimos hacer nada ese día, yo me fui para mi casa. De mi casa yo el día 9 agarré para la morgue. A las 6 de la mañana yo estaba en la morgue. Fui la primerita mamá que me hicieron el ADN y ya no salí de la morgue. Me lo entregaron un día sábado a las 11:30 de la noche. Y desde ese momento dije yo, mi hija está aquí. Porque yo casi no lloraba, yo no lloraba. Yo no lloraba porque no creía. Yo no sabía si realmente yo estaba enterrando a mi hija. O sea, yo estaba en las nubes, yo estaba como hipnotizada, como, ¿qué voy a hacer? Me llevé a mi hija y en el cementerio yo le prometí en la tumba a ella que yo no iba a descansar hasta encontrar la justicia, que se hiciera justicia, porque los que le habían hecho eso a ella lo iban a pagar. Porque no es justo que le hayan quitado la vida así a ellas. De ninguna manera. No se lo merecían. Máximo niñas, ¿verdad? Que estaban protegidas bajo el resguardo del Estado. Y así fue como realmente, pues, mi vida desde ese momento cambió. Cambió radicalmente, no solo para mí, para muchas madres. Pero sí está duro, la situación está crítica, pero vamos a seguir adelante como madre. Y si no hay justicia aquí, pues hay que llevar eso a la corte internacional. Pues como colectivo y como persona individual puedo decir que hemos tenido experiencias muy fuertes a partir de ese momento. Yo nunca había visto un cadáver, y menos de una niña, y atender las diferentes formas y manifestaciones que tenían sus familiares, en especial las mamás, cuando las reconocían, desde desmayos, gritos, shock, o se quedan como mudas, ¿verdad? Entonces, el asistir todo eso, a nosotros, por supuesto que nos impactó, pero nos sobrepasaba el trabajo que estábamos haciendo, la necesidad y lo ocupadas que estábamos tan inmersas que no estábamos pensando en nosotras. Nosotras no andábamos hablando por teléfono en amor. Casi no hablábamos entre nosotras. Ya sabíamos qué teníamos que hacer. Estamos presentes esta mañana acompañando a cada una de las familias de estas niñas que han sido asesinadas y también levantando nuestra voz, pidiendo por la justicia, pidiendo que se castigue a los responsables de esto horrible que se ha cometido de este delito. La ley no se ejerce para todos y todas, sino solo para un poco, solo para pocos, solo para las pequeñas élites. Eso es lo triste y lamentable, porque descuidan el hacer la justicia. Este tipo de situaciones ya se habían vivido en el pasado. Cuando yo llego a Casa Alianza a finales del 89,
principios de los 90. Uno de los casos impactantes para mi vida fue conocer el caso de Naamán Carmona, que fue precisamente en marzo de 1990, que es vapuleado, agredido, agoniza durante 10 días en el Hospital San Juan de Dios. Y también fue una acción en la que tuvo participación activa la Policía Nacional. Muchos años después, encontrarse con este tipo de casos como el del Hogar Seguro, sí puede uno cuestionarse en cuanto a qué ha cambiado desde los años 90, donde estábamos en medio de un conflicto armado y la violencia era desmedida, a una situación, entre comillas, en un periodo de paz donde se dan incidentes de esa magnitud. No se puede obviar la responsabilidad del Estado. Las niñas estaban bajo la protección del Estado y el caso de Bosques de San Nicolás fue llevado hasta la Comisión Interamericana y hubo una sentencia de la Corte Interamericana, la cual indicaba que se debían garantizar las condiciones de protección para los niños y las niñas y ordenaba al Estado revisar su sistema de protección. Sin embargo, lamentablemente se repite la historia 27 años después y el sistema no ha cambiado. El Estado sigue siendo responsable principal tanto por lo que le pasó a Naamán Carmona, por el asesinato y tortura del caso Bosques de San Nicolás, que fue un caso emblemático donde el Estado no ha terminado de cumplir todo lo que la Corte le ha ordenado, y sobre todo la ausencia de un verdadero sistema de protección quizás es lo que más duele. En un país donde el 48% de su población son niños y niñas, duele saber que en la agenda principal del Estado, ni en los años 90, ni en el 2017, ni en el 2021, la niñez sigue siendo prioridad para el Estado y sigue estando postergadas las acciones de protección y sobre todo de desarrollo integral y de una vida digna para los niños y las niñas. Yo quisiera que las personas que están encargadas de cada hogar, no solamente por parte del gobierno, sino que en general se encarguen de ver el trato que dan, escuchen cuando las personas están mal dentro de los hogares, y que el presidente, principalmente si tiene hogares de parte del gobierno, escuche a esas personas que están siendo vulneradas y pueda haber mucha más justicia. No somos creyentes en el proceso que se está llevando, sin embargo hemos colaborado con las instituciones creyentes como el Bufete de Derechos Humanos y Mujeres Transformando el Mundo. Nosotros consideramos que si hay presencia y hay algunas organizaciones, esto es importante para garantizar la transparencia del proceso. Sin embargo, hay otro elemento en el que nosotros siempre hemos tenido duda, y es en relación a solo la persecución penal de unos pocos actores. Nosotros consideramos que hay mucha gente que tiene una responsabilidad muy fuerte, que tiene que ver con monitores y educadoras, que hasta la fecha no está siendo perseguida. Tenemos un archivo digital donde está en nuestro poder más de 50 denuncias que se pusieron en el Ministerio Público de delitos que se cometieron contra niñas y niños por el personal del Hogar Seguro. Nosotras ya sabíamos que había información muy importante que debía darse a conocer en este proceso penal. Sabíamos que habían personas involucradas que no habían sido capturadas todavía en ese momento, porque en ese momento solo habían 3 indicados, que eran Carlos Rodas, que era el secretario de la Secretaría de Bienestar Social, Ana Keller, que era la subsecretaria, y Santos Torres, que era el director del hospital. Entonces, nosotras, pues, era un poco más el tema de hacer justicia, sí, pero aquí estamos nosotras, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando nosotros decidimos entrar al caso, pero las familias estaban ahí afuera de la sala de audiencias y esperaban que alguien tomara su caso, pero no queríamos que fuera la PGN, porque no entendíamos cómo la PGN iba a tomar algunos casos y representar a algunas de las niñas cuando ellos mismos eran los perpetradores. Desde que pasó esta situación, ¿verdad? Nosotros
tuvimos una transformación como parte del colectivo. Éramos un montón que conformábamos el colectivo. Algunas personas supimos que sin haber llegado a la morgue ni tener ningún contacto con ninguno de los familiares, ni siquiera entrar a la morgue o a un hospital, tuvieron que recibir terapia psicológica porque les había afectado muchísimo el caso. En el caso de nosotros tuvimos que sacar mucha fuerza, tener mucha fortaleza y no estarnos ocupando realmente de nuestros propios sentimientos o eso quedaba lejos. Yo solamente sabía que tenía que levantarme muy temprano y arreglarme y salir en el carro rápido y llegar a la morgue, porque a las 6:30 la gente ya lo estaba llamando a uno, se sentían perdidas, estaban viniendo del interior del país. Entonces, eso, el no saber nada sobre qué hacer y en la marcha tener que resolver cosas que al Estado le correspondían. Es muy triste. Es muy triste y lamentable que nosotros como madres todavía estemos en esto, sabiendo que fueron 41 niñas y 15 sobrevivientes. Y saber de que el Estado no se quiere hacer responsable de las muertes. Ellos quieren, como Poncio Pilato, lavarse las manos. Cuando muy pasó eso de las niñas, estas mis compañeras, la Rosa, muchas compañeras, que Lolita Chávez, que también estuvo conmigo dándome acompañamiento, me llevaron a la playa, allá a Playa Dorada, para darme, pues, pasarme unos montes y que los tirara al agua del mar, ¿verdad? Para que se me fuera yendo un poco a la tristeza, ¿verdad? Aunque eso no se olvida porque es muy duro, no se olvida. Yo tengo presente como que ayer hubiera sido eso, ¿verdad? Yo cuando así, pues ahorita ya me llené un poco de valor, porque no tenía valor de hablar. La verdad que no tenía valor de hablar. Yo estaba muy decaída, con decirle que hasta ganas de matarme me daban, estaba cayendo en una gran depresión. Habían como 2 escenarios en ese momento. Quizás el escenario más duro, más dramático, más impactante y traumático era ver los cuerpos de las niñas apilados todos como en una especie de volcán, fusionados con las colchonetas entre pieles, y el olor a carne quemada era impresionante. Hasta la fecha sigo percibiendo ese olor tan fuerte. Ese castigo que ellas fueron sometidas pueden ser considerados como tortura. Definitivamente las actitudes y los elementos que sean dentro de este proceso se pueden considerar como una tortura. Recordemos que el hecho que Guatemala haya ratificado y sido parte de este protocolo facultativo contra los malos tratos, las actitudes degradantes en contra de las personas, lo vuelve ley interna y por lo tanto debe ser plenamente observada por las autoridades, y cualquier autoridad cuya actitud se enmarca dentro de estos procesos debe de ser castigada en ese sentido. No, es algo injusto. Injusto. Los jueces, cómo se comportan con nosotros. Actualmente se habla lo que se llama injusticia dentro del Estado de Derecho, porque muchos juristas, muchos colegas míos, yo hoy día soy abogado, ven como el Estado de Derecho como una creación perfecta y cometen un primer pecado de origen, porque no se preguntan sobre el origen del Estado de Derecho. El origen, quién lo creó, en qué valores se fundamenta el Estado de Derecho, pero supongamos que existe un Estado de Derecho per se perfecto, supongámoslo. Y aún así, los juristas han descubierto que, aunque perfecto entre comillas, deja un montón de espacios, conductas en la sociedad
que no se sancionan. Y eso se debe a un error fundamental que cometen los que crean el derecho, aplican el derecho, que muchas veces hacen primar la forma sobre el fondo. En las escuelas de derecho, y sobre todo en los primeros cursos de derecho, filosofía del derecho y de teoría del derecho, se hace y se enseña a los abogados inmediatamente un divorcio entre moral, ética y derecho, en el cual se dice, mira, no toda conducta inmoral se sanciona por el derecho, no siempre el derecho está conforme a la ética. Si tú construyes un edificio sobre un fundamento 1 más 1 es 3 y no 1 más 1 es 2, necesariamente todo el edificio tiene que estar inclinado en alguna parte, en algún momento va a caer. Lo que pasa es que el Estado de Derecho se cayó como tal, porque sobre ese edificio donde se hace un divorcio entre moral y ética y derecho, hace rato no existe, pero lo que atañe a la conducta social, el derecho debe a lo menos pretender de adecuarse de mayor forma a la moral y a la ética. Pero hoy día los juristas ni siquiera lo pretenden. Ellos dicen el derecho es. Lo que dice el derecho, lo que dice la ley positiva dictada, le da lo mismo por quién, lo aplican y simplemente ¿cómo se justifica? Porque se les da la fuerza coercitiva. Así se justifica. No se justifica en un valor moral, sino que la ley, por quién la sanciona y quién tiene la fuerza. Eso ha llevado en el pasado a que juristas, como por ejemplo el famoso jurista Kelsen, justificaba el régimen nazi en Alemania, porque decía, es un Estado de Derecho que tú puedes catalogarlo de injusto, pero es un Estado de Derecho y se justifica porque el que tiene la fuerza y se tiene los medios para hacerse obedecer es quien dicta la norma positiva. Lamentablemente, a pesar de que la Constitución Política de la República de Guatemala habla de una igualdad para todas las personas, en la práctica realmente estas personas son vistas, y voy a utilizar una palabra quizás muy fuerte, son vistas como una basura por parte de la sociedad y por parte de las instituciones públicas, y no lo son. Estamos aquí exigiendo justicia, pero por nuestras hijas que nosotros perdimos, ¿verdad? Por ellos de que le quitaron la vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que exigimos al Estado, que se nos haga justicia, más que todo, se nos haga justicia. Ha sido muy frustrante, triste, ver los videos, ver muchas cosas que sucedieron en el hogar, porque las han pasado. Ver que los jueces no podían nosotros ni voltear a ver a los sindicados, no podíamos hacerles ni verlos, no podíamos ni llorar, no podíamos ni decir nada, no podíamos absolutamente nada, porque nosotros teníamos prohibido de actuar, de decir, de verlos a esas personas, porque estaban como que personas que son intocables para nosotras. Desde tiempos inmemoriales, la tierra se quema antes de sembrar la semilla para una nueva cosecha. Por eso, después del fuego, en el hogar seguro, cabe cultivar justicia para quienes perdieron la vida, quienes sobrevivieron y quienes trabajan junto a ellas por el bien común y la alegría. La vida resurge de las cenizas a través de la memoria y la justicia reparadora. Solo entonces vendrá el descanso y la dignidad.